hablando de las caídas. La alabanza que hemos visto, una alabanza en la que las caídas de esta persona que canta es un ejemplo, porque esas caídas no han sido para hundirse, sino unas caídas que han sido para subir de nivel, y esto es lo importante. Incluso en la propia vida, muchas personas, la vida, no creyentes, animan a que en lo malo se encuentre la parte buena, ¿no? Cuanto más cuando uno está con Dios, que Dios le ayuda a subir ese nivel a pesar de la caída. Y estábamos comentando el texto de Proverbios 24 y verso 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fijaos que hay una diferencia tremenda. Ahora, ¿quién hay justo? Si no hay justo ni aun uno, nos dice la palabra de Dios. Pero sabemos que gracias a Jesucristo, su justicia ha sido atribuida, puesta en aquellos que creemos en Él. No porque nosotros seamos merecedores de esa justicia, sino porque Él la ha ganado para nosotros y tampoco nos fuerza a recibirla. Pero ¿quién no va a recibir un regalo como ese, ¿no?, de su justicia? Entonces, definitivamente vemos que todos los seres humanos, pues podemos caer, estamos en exposición de caer, y no solo porque hoy haya nieve, que es un día difícil, ¿no? Sin lugar a dudas, en muchos aspectos todos podemos caernos físicamente, ¿no? Yo recuerdo, no hace un año o dos, yo recuerdo que queriendo cruzar y en oscuridad por ahí, por un sitio, tropecé y llegué ensangrentado con las manos a causa de esa caída, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser muchas veces muy serias, y otras veces no tan serias, pero hay que tener cuidado, ¿no? Algunas caídas, como digo, físicas son malas, ¿no? Pero vamos a pensar no en las caídas físicas, sino en las caídas espirituales. Caídas espirituales. Porque, aunque las físicas también hay que tener cuidado, más cuidado todavía hay que tener con las caídas espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas, bueno, nos hacen pasar un momento de vergüenza. ¿Quién no cae? Tiene un impulso, hace algo que como cristiano no es tolerable. Y entonces uno pasa vergüenza, ¿no? Y uno tiene que o pedir perdón si ha ofendido, o ir a Dios también y pedir perdón. Pero las caídas también son fracasos, fracasos a veces de volver a cometer los mismos errores, pecados, de volver atrás, aquello que tanto nos costó dejar y de pronto otra vez caemos en ello, ese vicio que tanto daño nos originó y que otra vez volvemos a él, nos enredamos otra vez en él. Dios ya nos había dado la libertad y nosotros parece como que no la hemos usado de forma adecuada, Así que en muchas ocasiones, las caídas espirituales están ahí. Y quizás el proverbista estaba inspirado en esto precisamente, que él mismo quizás había sufrido, igual que cada uno de nosotros ha podido sufrir, esta serie de caídas. Entonces hay 7, hablando de 7, vamos a ver
quizás 7 lecciones que las caídas nos pueden dar en nuestra vida y que nos pueden ayudar o nos pueden hundir. Yo creo que debemos buscar el que nos ayude, ¿no? La primera lección nos dice, vamos a un texto que está en Mateo, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 41, 26-41, y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta dicotomía de la vida cristiana que tenemos que vivir con la carne, saboreamos la vida del espíritu como un fantasma que aparece y desaparece, aparece también la carne, y ella es la que realmente nos hace caer, ¿no? Nos hace caer. ¿Cómo nos podríamos librar de esa carne? Y aquí nos lo dice claramente, ¿eh? Y fijaos que aquí también nos da una solución, ¿no? Caemos, ¿por qué caemos? Porque somos humanos, porque porque estamos llenos de debilidades y nunca podemos pensar, y la ley lo ha demostrado, porque recordemos que la ley es buena, la ley de Dios, los 10 mandamientos son buenos, pero nadie ha podido cumplirlos correctamente, excepto Jesucristo, ¿eh? Y Él los ha cumplido no solo para Él, sino para nosotros también. Pero la ley dice la palabra de Dios, tanto para judíos como para gentiles, es nuestro ayo, es decir, el director, el protector, la persona que nos lleva a Cristo. Es como decir, no, en la ley no estoy bien, no puedo, es algo que, bueno, la ley ahora me hace volverme a buscar algo fuera de la ley que yo pueda vivir, que pueda consentir en mi vida, ¿no? No consentir el pecar, sino consentir el que pueda seguir viviendo yo sin la acusación de la ley. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí y es muy difícil no caer en ella, ¿eh? Entonces, no podemos caminar solo en la carne, sino sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo, y esto significa que debemos de tener una comunión continua con el Espíritu. Y en este mundo donde todo es clasificado como tengo que ver, tengo que tocar, pues a veces las cosas del Espíritu no son tan fáciles, no son tan fáciles, porque no lo ve uno, no lo toca. Tener una relación con Dios, estás hablando contigo mismo, estás hablando con la pared cuando estás orando. Todas estas cosas le vienen a uno y puede desanimarle a uno. Romanos en el capítulo 8, en los versos 13 y 14, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y esta no es una muerte física, porque esta la tenemos todos, sino se está refiriendo a una muerte espiritual, que esa sí que es dura. Y luego continúa: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Fijaos, por el Espíritu. No es por la buena voluntad, ni siquiera por el gran dominio que tenemos de nosotros mismos, porque somos poderosos, sino siempre es por el Espíritu. Por eso, débiles y fuertes, necesitamos al Espíritu. Uno de los grandes problemas es que es cierto, hay gente que tiene mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, y parece que entonces dice, como yo tengo mucha fuerza de voluntad, cuando se acercan al Señor, voy a usar esta fuerza de voluntad para seguir adelante en las cosas del Espíritu. Pero tarde o temprano averigua que esa fuerza de voluntad no le sirve para nada, que necesita al Espíritu de Dios. Esta comunión que nos dice aquí, esta guía, ¿no? Mas si por el Espíritu, verso 13 otra vez, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
Si queremos ser hijos de Dios, si queremos vivir como hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu. El gran problema que estaba diciendo antes es ese del Espíritu. El Espíritu es como el viento, le dice el Señor a Nicodemo, le dice, el Espíritu es como el viento, no lo ves, no puedes verlo, pero sí que puedes sentirlo. Puedes sentirlo. Así es el Espíritu de Dios. Y esa es la primera lección. Somos débiles. Necesitamos el Espíritu Santo. Esa es la primera lección. La segunda lección está en Jeremías, en el capítulo 50, verso 32. Es muy peligroso meterse en la Biblia porque, ¿sabéis una cosa? Nos retrata, nos dice cómo somos. Y a muchos no nos gusta que nos digan cómo somos porque a veces nos creemos que somos mejor de lo que realmente somos. Y la Biblia nos retrata a todos. Dice en el verso 32, Jeremías 50, 32, dice, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Hablamos de caídas. Y encenderé fuego en sus ciudades, quemaré todos sus árboles. Bueno, aquí lo que nos interesa es el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Si no reconocemos que de mayor o menor medida la soberbia está en nuestro corazón, en todos, de una u otra manera, algunos quizá más soberbios, otros menos, pero tenemos que inclinar la soberbia hacia la humildad, aprender del que ha sido el ejemplo de más humildad en la tierra, que es Jesucristo, siendo quien era, el creador, el que sostiene todas las cosas, el que está presente en cada uno de los libros de la palabra de Dios. En los 66 libros está presente, representa algo Jesucristo, un día lo veremos. Entonces, de momento, lo que sí que sabemos es que tenemos que reconocer con humildad que muchas veces, pues, ¿qué es soberbia? Cuando menospreciamos el consejo de Dios. Esto no me va a pasar a mí. Fijaos qué sencillo, Vamos a una y creemos que, bueno, esto es para los débiles, esto es para otros, no es para mí, yo no voy a caer en eso, yo no voy a sufrir eso. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, quizás porque yo me creo fuerte. Eso es soberbia, porque la soberbia es eso, subirse un poquito a cumbres que en realidad luego a mitad de camino no llegamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que vamos a poder con ello, eso es soberbia. Eso es soberbia, sobre todo las cosas de Dios. Cuando creemos que nosotros vamos a tomar decisiones correctas en lo que sea y no somos capaces de ir primero a Dios, porque a veces tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos, o de acuerdo a lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy hay nieve, hoy me quedo en la cama, podría decir el trabajador, ¿no? Pero no, el trabajador se levanta, sea que haya nieve, que haya frío, sea que... ¿Por qué? Porque tiene que ir a ganar el pan para sus hijos. Entonces, la soberbia está precisamente el hacer lo que uno quiere hacer y no lo que debe hacer. Entonces, siendo sabio, fijaos que en Proverbios, volvemos otra vez a Proverbios, esta vez en el capítulo 26, Proverbios 26, dice, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 26 de Proverbios, versículo 12. Un momentito que lo busco y enseguida lo leemos. 26, 12. Bueno es que tengamos la palabra de Dios y la podamos ver nosotros. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza.
Fijaos que es tremendo. La soberbia es más peligrosa que la necedad. La soberbia es más peligrosa que la necedad. Porque cuando somos soberbios es cuando nos equivocamos. Y cuando somos necios es cuando, sabiéndolo, seguimos equivocándonos. Es decir, que las dos tienen un parámetro que no es muy aconsejable. Así que la segunda lección sería cuidado con la soberbia. Hemos dicho que somos débiles, pero la soberbia a veces nos hace creer otra cosa. Número 3, la tercera lección. Cuidado con la imprudencia. Imprudencia. En 1 Samuel, en el capítulo 13, verso 13, 1 Samuel 13, 13. A ver si llegamos a ello. 13, 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente, insensatamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Tremendo, tremendo. ¿De quién está hablando? Saúl, rey. Y estaba como a veces uno entra en trabajos. En los trabajos a veces uno entra ya en un periodo de prueba, en el cual comprueban si eres una persona apta para el puesto, ¿no? Entonces, en el caso de Saúl estaba en periodo de prueba delante de Dios y fracasó. ¿Y fracasó por qué? Porque locamente, insensatamente, imprudentemente obró. ¿Por qué obró así? Porque él, lo que decíamos antes, actuó con una soberbia en la que le llevó a la imprudencia. Soberbia, necedad, imprudencia. Le llevó a la imprudencia. Dios, a través de Samuel, le había dicho unas cosas que tenía que hacer, y porque se retardaba quien tenía que hacerlas, tomó la decisión de hacerlas él, cuando le habían dicho que esperara. Y a veces este es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos. No sabemos esperar. Bueno, lo tenemos nosotros y muchos. Incluso Abraham cayó en esta problemática, porque ya sabemos que tenía una promesa con respecto a su hijo, a su heredero, pero él y Sara lo entendieron de otra manera, no se impacientaron, no pensaron que Dios podría hacerlo solo y quisieron ayudarle, y ahí vino la gran necedad. Entonces, locamente has hecho, le dicen a Saúl, estas palabras, locamente hecho. ¿Cuántas veces a veces mirando atrás uno dice: qué imprudente he sido, qué insensato, cómo esta decisión de la que me he dejado llevar por patrones míos, por gustos míos, por impulsos míos, por deseos míos, me ha llevado imprudentemente ¿a qué? A veces, como en el caso de Saúl, a veces a perder algo, porque si bien Dios puede restaurar, también es cierto que siempre una pérdida es una pérdida, ¿no? Y por eso muchas veces caemos y fracasamos porque tuvimos imprudencia, porque nos faltó la prudencia para esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es verdaderamente inquietante para los seres humanos. El tiempo de Dios no es el nuestro. Nosotros, por supuesto, queremos ya, queremos hacer las cosas ya.
Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de cómo Dios tardó a realizar muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que ayer estaba leyendo era, por ejemplo, con Moisés. Moisés, una vida peculiar, porque el hombre, bueno, fue librado en un momento en el que el pueblo israelita tenía muchos hijos y los egipcios tenían control de natalidad. Entonces dijeron, estos israelitas, estos judíos están creciendo demasiado, un día van a ser más que nosotros y se van a apoderar de nosotros. Tomaron una decisión de que se produjeran unos abortos, lo que está pasando hoy en día, abortos, es decir, que las parteras eran abortos cuando nacían, que los mataran. Así que nació Moisés y lo escondieron 3 meses, y como ya no lo podían esconder más porque berreaba, entonces lo metieron en una cestita calafanteada y tal, lo pusieron al río, la hermana mirando y tal, total, que casualidad de Dios. Ahí estaba la hija del faraón, ¡ay, qué niño más bonito, me lo quedo! Va corriendo la hermana y le dice, oye, pues mira, si quieres te lo mamanta mi mamá, que... Y entonces se cría en el ambiente judío. Y cuando es mayor, ese impulso de la cultura, de su nacimiento, de que Dios lo había tomado, sale cuando ve que había maltrato hacia uno de los israelitas. Y en ese forcejeo y tal mata al egipcio. Y él tiene que marcharse. Con 40 años, que lo tenía todo, el faraón quiere matarlo por causa de esa rebelión. Y él se tiene que ir. Y luego se va a un lugar, a Madián, un lugar inhóspito. Y allí tiene que cuidar ovejas. Pero Dios no se había olvidado de Moisés. Dios sabía que Moisés iba a ser un instrumento útil, como quizá nosotros podemos, si nos hemos ofrecido a Dios. Así que Dios nos había olvidado. Y 40 años después, el Señor se le aparece allá en Horeb con eso de la zarza que ya sabemos, ¿no? 40 años ya habían pasado, que se dice pronto, que se dice pronto, y no es de extrañar, porque en esos 40 años Dios sacó mucho de Egipto, de lo egipcio que había en el corazón de Moisés. Y a veces Dios necesita tiempo para sacar de nosotros cosas, ¿no? Cosas que hay en nuestro corazón para que seamos verdaderamente útiles a Dios. Las cosas a veces, para que sean útiles, necesitan una preparación. Y nosotros decimos, Señor, ya ese impulso, ese deseo, yo te voy a servir. Ya creemos que es suficiente. Pero Dios ve nuestro corazón y ve que, aunque tenemos ese impulso, hay muchas cosas que van a ser dificultades. Y entonces Él dice, no, vamos a ponerte en espera. Pero esa espera no es una espera, sino que hay un trabajo que Dios está haciendo. Gloria a Dios por ello. Así que esperar es importante, muy importante, para no caer, para no resbalar y caer. En Proverbios nuevamente, Proverbios es una fuente de lecciones inmensa. En el capítulo 14, verso 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué ilustración tan bonita en lo que representa a veces nuestra vida, que creemos que lo que vemos, que lo que estamos pensando, los proyectos, las ideas son los acertados, y al final Dios tiene que sacarnos de ello, porque ¿qué sería de nosotros, no? ¿Qué sería de nosotros?
En Proverbios también, un poquito más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 23, dice esto que es muy bonito. El temor de Dios es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El temor de Dios es realmente impresionante, ¿verdad? Un poquito antes, en el 19, en el verso 3, en cambio nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. Es lo típico que esto podemos hacerlo todos. O sea, yo hago las cosas, no salen bien, y entonces, Señor, ¿por qué no me has apoyado? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me ocurre lo que me está ocurriendo? Bueno, hay que analizar que a lo mejor nosotros somos los causantes de que nos encontremos a veces en situaciones así, porque hemos elegido mal, porque hemos tomado mal decisión, inocente o de una forma consciente, pero hemos elegido mal. Entonces, tenemos que responsabilizarnos también. Nosotros no podemos decirle la culpa a Dios, ¿no? No podemos echarle la culpa a Dios. Así que muchos cristianos somos imprudentes. Y esta es una de las formas de resbalar y de caer. La imprudencia. La imprudencia. La cuarta está en eso que hemos ya dicho anteriormente. En lo que es el necio. Vamos a ver un poquito más profundamente lo que es el necio y la diferencia entre el necio y el soberbio. Capítulo 13, otra vez de Proverbios, verso 19. Dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Esperaríamos que esta frase fuera apartarse del mal es sabiduría, es sabio, es correcto, ¿no? Esto es lo que nosotros, por ejemplo, como cuando ya crecemos, porque antes no éramos así, pero crecemos y intentamos que nuestros hijos, los que vienen detrás, pues que evitarles ese mal, ¿eh? Pero todos hemos caído también en esa idea de que mis padres no saben lo que dicen, no saben lo que dicen, yo puedo. Esto es necedad. Y hay una diferencia, decía, entre el soberbio y el necio, porque el soberbio piensa que él tiene razón y por eso no cambia. El soberbio es el don R que R. Yo creo que tengo razón y ahí estoy. Y en Aragón esto se da mucho. Soy don R que R. Somos cabezones. Cabezones no porque tengamos la cabeza gorda, algunos la tenemos, pero otros no. Es porque cuando nos empeñamos en algo es difícil, con el chiste ese famoso, ¿no? ¿Os acordáis de ese famoso chiste donde el maño con su burro va por medio de la vía y el tren detrás, chu, pitando, y el maño se vuelve al maquinista y le dice: chufla, que como no te apartes tú, R que R. Así es como somos los aragoneses, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero de alguna manera yo creo que Aragón se ha filtrado en muchas partes del mundo, porque hay mucha gente que es así también en la vida cristiana. Así que el soberbio cree que tiene razón. Ahora, ¿y el necio? El necio es el que sabe que está equivocado, pero aún así no cambia. Eso sí que es necedad, ¿verdad? Es cuando sabe que está equivocado, pero no cambia. Sí, tienes razón, pero fijaos esto poniéndolo en el tema de personas que oyen del Evangelio. Puedes presentarse a un sobrino y el sobrino dice: no, si yo lo que creo es lo correcto, aunque esté equivocado, pero lo creo y esto es lo correcto. En cambio, tú vas a un necio y le dices, y él dice: sí, tienes razón, ese es el Evangelio, eso es lo que yo debería de creer, pero no creo.
Podríamos decir que es peor ser necio que ser soberbio, pero sabiendo que ambos van por mal camino, entonces es mejor no ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Es decir, no es solo ser soberbio, no debemos de ser necios. La quinta lección en las caídas es, ¿sabéis una cosa? Lo hemos escuchado en esta canción, lo hemos leído, y es que cuando dice la canción que muchas veces cuando uno está arriba, todo el mundo está con él, pero cuando uno cae, nadie ni le mira, nadie ni le mira. Estamos en un mundo que es desquiciado. El otro día, en este programa que es bastante interesante, si queremos ver televisión hay que ver Horizonte, de Iker, no sé cuánto se llama el presentador, me gusta ese programa, y sacaron donde una persona está todo preparado, hay un niño que va andando en medio de la gente y de pronto otro sale corriendo, un señor mayor, lo coge al niño y se lo mete en un callejón a la fuerza. Oye, y pasa la gente y no hacen nada. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces con diferente gente y la gente no había. Ahí va, algunos iban con su móvil, miraban y seguían. Es interesante es esto. Bueno, pues esta es la realidad. Esta es la realidad de la necedad que hay en este mundo, de la inoperancia. Pero ahora vamos a ver la amistad. Los verdaderos amigos. Estamos en un mundo loco. Es una dura realidad, pero cuando a todos nos pasa, a todos les ha pasado, cuando hay abundancia uno tiene muchos amigos, pero cuando uno tiene fracasos, enfermedad, escasez, es cuando se conoce al verdadero amigo. El amigo falso se descubre cuando uno tiene necesidad. El que se acerca por interés, sea cual sea, los intereses pueden ser muy variados, muy variados. Desde necesito un amigo que me diga sí buena a todo, esto puede pasar en la iglesia, es decir, en la iglesia yo veo una iglesia donde lo mío se haga caso, si no se hace caso, si no me tienen en cuenta, si no me... Esto pasa en las iglesias, quizá ahí es donde tengamos que poner el fuego, ¿no? Para darnos cuenta y salir de ello, porque el problema es que si estamos en ello estamos en problemas y tenemos que necesitamos esa libertad, es una dura verdad, ¿no? Entonces el verdadero amigo es aquel que se mantiene a pesar de circunstancias adversas. Por eso la prosperidad, podríamos decir, ¿no?, que la prosperidad hace amistades, pero la adversidad prueba las amistades. Es el fuego que las prueba. Por eso en las caídas y en los fracasos es cuando realmente nos damos cuenta quién es el mejor amigo. ¿Y quién es el mejor amigo, hermanos? ¿Quién es el mejor amigo? Vamos al Salmo 37. Salmo 37. Verso 24. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Estamos hablando de caídas. ¿Por qué? ¿Por qué no quedará postrado? ¿Quién sostiene por encima de todo nuestra mano? Dios. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El mejor amigo es Dios, hermanos, queramos o no. Porque en el mundo hasta el mejor amigo no tiene fuerzas, capacidades, situaciones en las que está débil, no sabe qué hacer, quizás solo estar ahí, no puede hacer nada más que estar.
no puede hacer otra cosa. Gloria al Señor. Por eso es importante tener en cuenta esta gran lección que nos enseña la palabra de Dios y que nos lleva a entender más a Dios como algo más que un ser que está allí lejos, ocupado en lo suyo y que a lo suyo va, ¿no? No, ahí hay más, gloria a Dios por ello. Él está atento a nosotros, nos cuida y nos lleva. Por eso en estas 5 lecciones podemos aprender que en las caídas hay salida, hay verdaderamente salida si nosotros queremos buscarla. Gloria a Dios. Hay salida. Y para ello, qué bueno que confiar en el Señor. Él es el que puede ayudarnos, el que quiere ayudarnos, el que desea ayudarnos. Y hermanos, el que cayere no quedará postrado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande que nos ayuda. Ahora, no debe significar esto que nosotros nos tiremos adrede, ¿no? No quiere significar esto, que nosotros saltemos adrede a la caída, es decir, que nos caigamos voluntariamente, sino que Dios nos levantará siempre que inoportunamente caigamos en la nieve de este mundo, en los resbalones de este mundo, nieve que a veces es resbalosa porque ya se ha convertido en hielo, y el hielo es malo para las suelas que no tienen agarre. Así que hermanos, qué bueno que el Señor está ahí para levantarnos en nuestras caídas. Oramos al Señor un momento. Señor, te damos gracias. Queremos darte gracias porque nos damos cuenta que somos débiles y que por soberbia, por necedad, por creernos algo, podemos caer. Pero gracias que tú eres nuestro gran amigo. Y también hay gracias por muchas personas que cuando estamos en problemas ahí están, clamando, orando a ti, para que tú seas quien nos levante. Así que gracias, Señor. Qué maravilloso, que creo que hemos hecho la mejor elección, juntarnos contigo, hacerte nuestro Dios, pertenecer a tu familia, ser hijos de Dios, ser tú nuestro Padre. Esto es lo mejor, Señor. Pero a pesar de esto, nos encontramos con que tropezamos, caemos una y otra vez. Y otra vez, qué bueno tenerte, porque ahí es donde tu mano es importante, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos a no ser soberbios, a no ser necios, a no ser imprudentes, a valorar quién eres tú, que nos ayuda en todo momento. Y siempre considerar que es nuestra debilidad lo que nos hace caer, no porque tú nos abandones, no porque tú quieras, es nuestra debilidad. Gracias, Padre, por ser tan buen Dios. Aleluya.